ser interior sea tratado, sanado, y entonces no solo con venir a la iglesia eso puede ser resuelto, ¿verdad? Y hay otros lugares donde esto se maneja. Pero vamos a entrar en el tema y vamos a ver 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiere decir, amados, tenemos promesas, pero dice, limpiémonos de toda inmundicia, porque sabemos que, hermano, no somos perfectos y nos contaminamos, ¿verdad? Nos ensuciamos. Usted ve que uno sale y a veces uno empieza en el trabajo, está en un lugar y quizás a usted se le pega alguna palabrita que no es muy agradable en el vocabulario del Señor. O los jóvenes, digamos así, todos los jóvenes hablan de cierta manera y entonces a veces, a pesar de que son cristianos, como están envueltos en su ambiente, en su escuela, entonces se puede contaminar ustedes optando las mismas maneras de hablar o los mismos dichos. Y a veces va más allá del hablar, sino que costumbres que nosotros adoptamos. Y por eso es necesario que nosotros nos limpiemos. Vamos a ver que en Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios de paz, esta es la traducción en lenguaje actual, los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Entonces vamos a ver, para enfocarnos más al tema, vamos a ver que nosotros somos ¿qué? Tripartitos. Somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu viene de Dios, es el que nos da vida. Alma es lo que nosotros somos. Usted es alegre, usted es generoso, lo que usted es, eso es su alma. Y el cuerpo, pues, es el transporte en el que van los dos. Amén. Y aquí dice que nosotros necesitamos conservarnos sin pecados hasta que Él vuelva. Pero dice, seamos hallados culpables delante de Dios. ¿Pero en qué parte? En las 3 partes nosotros tenemos que buscar una limpieza. Amén, porque en el cuerpo es lo más fácil, ¿verdad? No se mete a la ducha, un poquito de shampoo, un jabón y ya estuvo, nos salimos limpios. Pero ahora el alma, y es un poquito más complicado porque es la manera en la que nosotros vivimos. Y a veces vivimos de una manera que fuimos enseñados. Y entonces ya se nos hace difícil, porque cuando usted se acostumbra a levantarse y tomarse una taza de café en cuanto se levanta, ya si se levanta y no toma la taza de café, usted dice como yo no funciono, yo no me despierto. Y así hay cosas que se van arraigando a nuestra alma, que se hacen parte de nosotros. Y que hay cosas que se han hecho parte de nosotros que no son agradables al Señor y que nos hace falta limpiarnos. Como mire la prédica del hermano Mario que predicó el viernes aquí. Ese sistema de autodefensa que nosotros creamos en situaciones difíciles se vuelve parte de nosotros. Uno dice, no, a mí me lastimaron, entonces ahora yo voy a estar fuerte y me voy a defender. Y uno cree que es una cosa sabia hacerlo, pero uno no dice, ok, yo voy a bajar la guardia yo para que Dios sea el que me defienda y yo quedar en un estado natural. Pero así es como hemos sido afectados. Entonces vivimos en ese sistema que necesitamos ser ministrados y cambiados. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención aquí es que dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Entonces veo aquí una vez más, aunque no es el tema, la necesidad de servir. Amén. Yo creo que uno tiene que involucrarse en el lugar donde uno está. Es como en su casa. Si usted está en su casa, usted tiene que colaborar en algo, ¿verdad? Sacar la basura o por lo menos si usted se acaba de tomar una botella de agua, por lo menos poner la botella de agua en el reciclaje. Pero algo usted hace por la casa en donde usted vive.
Entonces, ¿cuánto más cuando venimos a la iglesia, que no es la casa del pastor, sino que es la casa de Dios? Y entonces donde nosotros podemos servir. Mire, dice aquí que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Y ya el servicio dice, si dice completamente, va más allá solo de aquí, sino que quizás deberíamos empezar a servir aquí, pero también nuestro servicio a Dios afuera, incluso en nuestros trabajos seculares, porque dice que nosotros tenemos que servir a nuestros amos o a nuestros jefes como quien sirve a Dios. Entonces, ser más efectivos en lo que hacemos, no por el ojo, no por el jefe, sino porque tenemos que estar en un constante servicio a Dios. Y nuestra manera de vida, nuestra manera de servicio afuera va a ser un testimonio que va a traer a la gente que nos rodea a los pies de Cristo también. Mire, en la versión Dios habla hoy del mismo Tesalonicenses 5:23, dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y los conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no, dice, nosotros somos salvos del pecado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que limpiarnos constantemente de la influencia y de la mala manera de vivir. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a disfrutar de una vida abundante y vamos a tener paz. Algunos piensan que nosotros somos esclavos. Afuera dice, ay, pero es que tú solo ahí en esa iglesia, qué aburrido. Pero no te cansas, pero si parece que te pagan ahí o qué, ¿verdad? Le dicen para que pase ahí. Y piensan que nosotros estamos esclavizados. Pero miren, hermano, alguien que tiene un vicio, digamos así, alguien que es alcohólico, él no es libre, él sí es esclavo. Entonces, cuando el Señor nos quite ese vicio, nos libera, ahí somos verdaderamente libres. Porque la gente de afuera quizás dice, ay, qué aburrido, ay, no, eso, no, eso es una religión. Pero ellos, por decirle algo, quizás no pueden dejar de mentir, o no pueden dejar de fumar, o no pueden dejar de hablar malas palabras. Esa es una esclavitud, es un yugo que ellos tienen. Eso no es vivir en libertad. Entonces, cuando Dios nos acerca a Él y nosotros empezamos a tener otra manera de vivir, lo que estamos alcanzando es una plenitud de vida. Una vida en abundancia como realmente debe ser, porque empezamos a volver al orden de Dios. Porque cuando Dios puso a Adán en el huerto, ¿qué le dijo? Tú vas a gobernar todo, ¿verdad? Pero ahora, si alguien es esclavo de fumar, por ejemplo, una hierba está gobernándolo a él, no él gobernando lo que tenía que gobernar. Amén. Entonces, cuando nosotros volvemos al Señor y nos vamos quitando, Dios nos va ayudando a quitar eso de nuestras vidas, estamos viviendo una vida de abundante y tenemos paz. Porque, mire, hermano, cuando vivimos afuera y vivimos en una vida que quizás queremos pretender cosas y entonces empezamos a mentir. Ay, sí, y digamos que yo voy y me compro una cartera carísima y entonces para que sepan que yo, sí, pero la cartera carísima y no tengo ni para el desayuno y me estoy muriendo de hambre, pero con la cartera lindísima para que cuando yo salga mis amigas sepan que, o sea, yo me he visto de marca. Eso es una esclavitud. Usted no está viviendo en paz y la cartera no le está dando de comer. Entonces, esas son las maneras que Dios nos está libertando. Vamos a leer también Primera de Pedro 1:18 y yo estoy leyendo otra vez la TLA. Porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Y aquí vamos otra vez, nosotros aprendimos de nuestros antepasados. Mire, yo nací en un hogar católico. Y si yo miro atrás a mi vida, ahora, hermano, me da hasta un poco de gracia, ¿verdad? Porque
En mi país y especialmente en mi ciudad, yo creo que como en las ciudades, por ejemplo, en la capital o en ciudades más grandes no se da esto, pero en mi ciudad, en el tiempo de entre la Navidad y el Año Nuevo, hay una cosa que se llaman pases de niño. Quizás usted no sabe qué es eso, pero es como un desfile. Y la gente se disfraza. Y es cuando le hacen las misas a los niños, ¿verdad? Y entonces salen de la misa y de ahí el prioste, porque entonces nombran como un padrino, digamos así, de este niño, le entregan al otro y este prioste entonces sale y él tiene que pagar toda la fiesta. Entonces, si es que tiene banda y una comparsa, usted sabe lo que es una comparsa, digamos como un grupo de danza. Entonces, pueden contratar un grupo de danza y se visten hay muchos trajes típicos en el Ecuador. Entonces, por ejemplo, hay uno que es un curiquingue, que se visten de pájaros y hacen un baile. Y hermano, uno como crece con eso, y ahí está uno, y hay una canción que dice, alza la pata, curiquingui, es la cancioncita esa, ¿no? Y uno, y cuando pasa la vez de uno más así, ¿no? Bailando con el curiquingui. Pero mire, y uno ni siquiera se pone a pensar, culto a quién yo le estoy rindiendo, porque uno crece y no analiza, sino que acepta lo que ya está. Entonces, cuando viene la cancioncita y el pajarito y la gente disfrazada y uno riéndose, ya le sabe el pasito y se pone al lado, pero en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Mire, incluso hay un diablo que está disfrazado ahí, que va en medio del desfile y va con una cosa y que si se le cruza hasta le pega con una... ¿Me entienden? Pero es un diablo, es un hombre vestido de mono. Pero ya espiritualmente, cuando Dios en su misericordia nos trae a la luz y nos abre los ojos, uno mira eso y ya lo mira de otra manera, porque usted ya lo analiza espiritualmente. Y uno dice, ¿en qué nos estamos moviendo? Pero entonces, esa es la ministración a nuestra alma. El Señor viene y nos revela algo a nosotros de cómo estábamos viviendo, que pensábamos que estaba bien, pero resulta que no. Y entonces hace falta una limpieza y no siempre es agradable, porque el paso de niño, bueno, yo fui y ahora bailaba y hacía bromas y ahora ya no, ahora yo ni participo de eso, estoy tan lejos que ni sé si siguen haciendo eso allá. Pero cuando ya es algo que se ha arraigado mucho en nuestra vida y que es una costumbre en nosotros, hermano, eso cuesta bastante. Digamos algo, si es que a alguien se le es revelado, le empieza el Señor a hablar sobre el diezmo. Hay gente, hermano, que el diezmo, ¿cómo? Si yo gano tanto a la semana y con eso no sé cómo alcanzo a pagar todos los biles y estoy pensando irme a buscar un part-time y de eso quieren que yo les dé el 10% y uno lo mira como que fuera un montón de dinero, pero hay algo que el Señor está ministrando en nuestra vida, que una de las cosas es aprender a confiar en Él. Porque, mire, ha pasado que uno tiene que diezmar en medio del que ni el sueldo completo le alcanza, pero cuando uno le cree a Dios y lo empieza a hacer, Dios provee sobrenaturalmente. Amén. Pero la gente, cuando venimos intelectualmente y pensamos mucho las cosas, hermano, no vamos a, ay, sí, claro, facilito, oh, no me habían dicho esto antes, espérate, ¿dónde te hago el cheque? No, es algo que nos cuesta y le estoy poniendo el ejemplo así, pero quizás Dios le está redarguyendo, nos está enseñando a nosotros a quitarnos otra cosa de nuestras vidas, como algo que quizás nos agrade mucho y que no le agrade al Señor. Digamos que usted se bebía media botella de vino todas las noches antes de irse a dormir. Y ahora, pues si yo no me tomo el vino, yo no me puedo ir ni a dormir. ¿Y ahora cómo le hago? Le estoy dando ejemplos así porque no le voy a poner, ¿me entiende? Más graves, pero hay cosas que nos van a costar más. Ahora, mire, la ministración o ministrar se traduce del vocablo griego diaconeo y significa asistir, servir a uno. Eso me llamó la atención, servir a uno. La administración es algo de uno a uno. O sea que no se puede hacer una administración congregacional. Amén. No, usted no vamos a venir y aquí vamos a decir, bueno, hermanos, hoy vamos a ministrar a todos los que vinieron hoy a la clase. Así es que vamos a empezar con Casey. Casey, cuéntanos, ¿cuáles son tus problemas? No, porque
ya imagínese que todas las personas que están aquí en la habitación empiecen a oír los problemas de todo el mundo. Después, ¿con qué ojos usted le va a ver a ella? Así Dios ya la haya rescatado y Dios vaya a hacer una obra, usted está como, wow, y Casey tan linda que se ve. Y no, es un servicio de a uno, o sea que se tiene que atender uno, es algo privado, no es algo que se lo hace en general. Amén, porque no tiene que sacar los trapos sucios al sol, dicen por ahí. Dice, ministrar también significa ayuda, socorro, servicio, ministrar. Ahora, ayuda, socorro, ¿por qué? Ministración. Más allá de que Dios con la palabra de Dios nos confronta, porque la palabra de Dios al venir acá le empieza a decir como, lo que tú estás haciendo no estaba bien. Ahora tienes que cambiar. Y quizás usted empieza a tratar de dejarlo solo, pero resulta que le está haciendo mucha lucha y mucha guerra y quizás algo ahí. Entonces usted va y dice, bueno, voy a hacer cita con el pastor, si es hombre, si es mujer, voy a hacer cita conmigo o con el pastor y conmigo y voy a hablar con ellos y voy a abrir mi corazón. ¿Para qué? Para buscar ayuda, socorro. Amén. Ese es porque hay veces que usted está cargado y las mujeres quizás entendemos mejor esta parte. Cuando a uno está como con muchos problemas, mucha presión, usted lo primero que hace es como, ay no, yo le tengo que llamar a alguien a contarle lo que me está pasando. Y usted llama y como que cuando ya le cuenta a alguien, como que se queda más tranquila, solo con contarle a alguien. Así es la administración, pero no es cuestión de contarle a cualquier persona lo que usted está pasando, porque ya estamos grandecitos y hemos aprendido y yo sé que los amiguitos desde la escuela, ¿verdad? Empieza que el uno se contó una cosa y no tenía que contarle al otro y el otro fue y le contó a no sé quién o lo hizo público y era algo muy privado de las personas. Entonces Dios pone personas específicas para que le auxilien, le socorran en esa área que usted necesite ayuda. Ahora, lo que se ministra es el alma. Y el alma viene del idioma griego, que no sé cómo se pronuncia, hermano, pesuche, suche, suche, psique, psique. Ya vio cuando él me pronuncia, me acuerdo, psique, que viene como de psycho, de psicólogo, de psicología, amén. Entonces, alma de psique y significa ser, persona, vida, alma, corazón. Y era lo que le decía, a veces uno dice, bueno, pero si somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, ¿cuál es el alma? Y uno empieza a preguntarse, pero ¿cuál es el alma? ¿Qué parte es el alma? Y uno no entiende. El alma es lo que somos nosotros, lo que nosotros somos. Miren, el ser, lo que usted es ordenado, usted es organizado, usted es puntual, usted es, todo eso que usted es, eso es su alma. Lo que lo representa, lo que dice lo que usted es. Eso es la vida y el corazón. Ahí está el alma. Dice ahora, la condición de nuestra alma es reflejada al ejemplo de Lázaro. Porque ¿qué pasó con Lázaro? Él fue llamado afuera de una tumba, ¿verdad? Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Pero cuando él salió, ¿cómo salió? Él salió vendado, ¿verdad? Entonces, como que él oyó, pero él salió y si salió todo el vendado y atado, él salió, creemos que salió así, porque no pudo haber salido caminando, porque usted sabe que como los vendaban todos a ellos juntos. Entonces, Lázaro, ven fuera, ¿y ahora y cómo hago? Bueno, se levanta y sale así. Y a veces, en muchos de los casos, así es como nosotros venimos a Cristo. ¿Verdad? El Señor nos encuentra y quién sabe cómo está la condición de nuestra alma. Y solo Cristo viene y dice, ven, acéptame en tu corazón, yo quiero salvarte. Yo quiero que te acerques a mí. Y oímos el llamado de Jesús y del Espíritu Santo, pero ¿cómo venimos a Dios? Con un montón de ataduras, con un montón de impedimentos. No venimos libres. Entonces es como que venimos tal cual Lázaro, ¿verdad? Así. Y saltando medio así, si tenemos medio mal las rodillas menos. Pero bueno, Juan 11, 43, 44 dice, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera.
y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Mire que él incluso el rostro tenía envuelto en un sudario. Y yo pienso que hay veces que hasta así venimos nosotros también, no solo atados, sino que a veces para venir nos ponemos algo que nos cubra la cara y que oculte quiénes realmente somos, ¿verdad? Venimos a la iglesia, entonces tenemos que poner otra cara. En la iglesia voy a hablar de otra manera. En la iglesia, es que me voy a la iglesia, entonces espérate, a la iglesia me voy a ir así. Pero cuando salgo de la iglesia, entonces me quito el sudario y empiezo a mostrar quién realmente yo soy, ¿verdad? Porque esto dice ahí, sudario. Ahora tengamos cuidado que nosotros ya después de haber venido a Cristo, no sigamos viviendo en esa condición. Porque lo que él dice, Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Ahora, lo importante de ese detalle es que Jesús no fue el que vino y lo desató, sino que él dio la orden a sus discípulos de que lo desaten y lo dejen ir. Entonces es lo mismo, ahora Dios nos llama a nosotros, de donde quiera que estemos, y nos dice, ven fuera de eso que tú estás viviendo, ven fuera de, quién sabe, de la mentira que tú estás viviendo, ven fuera de tu estilo de vida que no me agrada, ven fuera de ahí, sal de donde estás viviendo, sal de tus costumbres, agrádame. Pero cuando venimos, no venimos libres, venimos atados. Pero entonces dice, desatarlo y dejarlo ir. Y ahora, ¿quién es el que va a desatarlo? Por su gracia, el ministro, ¿verdad? El pastor es el que el Señor va a usar para desatarlo y para dejarlo ir. Amén. Porque una de las cosas es que usted va a decir, ay no, Jesús sabe todo. Sí, pero sabe que hace falta confesar lo que cómo nosotros hemos caído para dejar la vergüenza, para avergonzar la carne. Y ahí entonces el Señor se agrada de eso y empieza a liberarlo. Amén. Dice, a nosotros nos dieron nueva vida, ¿verdad? Dice, cuando llega la orden de Cristo para que los ministros nos desaten, ellos fueron designados para ayudarnos a ser libres por medio de la administración. Entonces, tiene que ser alguien que está delegado. Usted no va a venir y va a decir, yo estoy atado y me siento mal y me senté al lado de, perdón, mi Ruth, que te use de ejemplo, y me senté al lado de ahí de la hermana Ruth, tan linda Ruth, ella está, pero más que linda, me cayó muy bien, ella es tan dulce, y entonces a ella le voy a decir que me ayude. Mire, y Ruth no sabe usted ni cómo se llama y le empieza usted a contar toda su vida a ella. No, tiene que ser un ministro delegado que sepa cómo ayudarle y cómo tratar su alma. Si usted tiene un problema de salud, que a usted le parece que está medio grave, usted no va, se siente y le empieza a preguntar al de al lado, mira, me duele aquí y acá, ¿qué dices tú que haga? Y lo que esa persona le diga, usted hace. No, ¿verdad? Que le va a decir, mira, si corres de arriba abajo 20 veces y quizás eso le afecta más a la enfermedad que usted tenía. Amén. Pero cuando usted está enfermo, usted va al doctor. Cuando usted tiene una enfermedad en el alma, usted tiene que acudir a un ministro que tenga una delegación de Dios para hacerlo. Porque además, el pastor dice que él va a tener que rendir cuentas de su alma. Amén. Entonces, usted tiene una garantía ahí. Usted viene y usted dice, bueno, el Señor me ha redarguido a mí a que yo venga al ministro para poder ser desatado. Y usted viene y va a decir, y le da vergüenza a uno, no crea, yo me he tenido que ir a ministrar y yo, entonces, hermana Ivonne, resulta que hace 1,000,000 de años, cuando yo era joven y un poquito no muy inteligente, entonces uno no sabe ni cómo decir las cosas, ¿verdad? Porque ya ahora cómo hago que esto tan feo suene medio agradable. Y le cuesta, pero es lo que Dios nos llama a hacer. Pero ahora, usted tiene que ver a dónde usted acude. ¿Por qué? Porque si encima de que usted va a avergonzar su carne ahí y va a decir las cosas tan bonitas de usted tiene que asegurarse que eso no salga de ahí de una administración de Dios.
Entonces, si usted viene y se sienta al lado de Ruth, le cuenta a Ruth, y luego se sienta al lado de Charlene y le cuenta a Charlene, y luego se sienta al lado del hermano Olguita y le cuenta al hermano Olguita, y luego al lado de Mari, y entonces toda la iglesia sabe de esas cosas, no es lo correcto. Amén. Sino que usted tiene que ir a una persona delegada a hacerlo. Y como le digo, el pastor tiene que rendir cuentas. Dios le va a llamar un día y le va a decir, bueno, mire, esta persona fue, ella abrió su corazón, hizo lo que yo le había llamado a hacer. ¿Cómo tú se te ocurre ir a contarle a todo el mundo lo que ella hizo? ¿Me entiende? Pero si usted le cuenta a una persona que no tiene nada que ver, perdón, pero la culpa recae sobre nosotros, porque fuimos a donde no teníamos que ir. Amén. Ahora, si usted va al pastor y él falla, ahí Dios se va a ver con él y la cosa ahí con papá es grave. Amén. Entonces, siempre ir a donde ministros delegados a que lo desaten, desatarlo y déjenlo ir. Ahora, el proceso de la administración. Juan 13, 8, 10 de las Biblias de las Américas dice, Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Cuando él dice, pero no todos, ¿era por qué? Por Judas, ¿verdad? Que estaba por ahí. Entonces dijo, ya, ustedes están limpios, pero no todos, como con pequeñas decepciones habrá dicho ahí. Entonces, la administración del alma es socorrerla para que sea restaurada y prosperada. Cuando nosotros venimos al Señor, sí venimos con muchas cosas. Entonces, cuando nosotros recién nos convertimos, cargamos con toda nuestra vida pasada y venimos cargados, hermano, yo no sé ni cómo llegamos al Señor. Pero una vez que ya hemos llegado al Señor, que ya ha habido una sanidad de parte de Él para nuestra alma, para nuestras vidas, ya usted no necesita cada vez venirse a arrepentir de los mismos pecados de antes, porque que usted ya fue bañado una vez. Ahora, ciertamente que como estamos viviendo en el mundo, podemos salir y nos podemos contaminar, pero eso ya no quiere decir que todo su ser tiene que nuevamente ser limpiado, justificado. Ya fuimos salvos por la sangre de Cristo. Somos justificados, pero necesitamos lavarnos los pies. ¿Por qué? Porque se nos empolvan. Es como, digamos que usted acaba de darse un baño y después usted se fue a caminar en la playa un ratito, no a hacer ejercicio, solo se fue a la playa y caminó un ratito y cuando regrese, ay, ya me llené de arena los pies. ¿Qué hace usted? Después hasta hay esas cositas, ¿verdad? Que es para enjuagarse los pies en algunos sitios. Usted presiona la cosita y se lava los pies y usted está limpio. Es igual acá. Después de que ya nos dieron un baño, solo hay necesidad de mantener los pies limpios porque en nuestro caminar puede que eso se nos haya empolvado. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted cuál es la primera ministración al alma? Alguien menos los que ya saben. No. Casi. Bueno, la primera ministración al alma es el bautizo en agua. Porque el viejo hombre es reducido a la impotencia, morimos a nuestra vida anterior y resucitamos a novedad de vida. Usted sabe que en el bautismo representa dos cosas, la muerte y la resurrección de Cristo. Ya sabemos que bautismo es sumersión, o sea que si nosotros fuimos y nos mojaron un poquito la cabeza, usted no murió. A usted solo le despeinaron.
Amén, porque usted solo hizo así y le cayó el agua y no se realizó un bautismo verdadero. Bautizo, sumersión, y es una simbología de que morimos con Cristo cuando somos hundidos, sumergidos en el agua, y cuando salimos del agua salimos a una resurrección. Somos partícipes de la resurrección con Cristo. Amén. Entonces, si es que por si acaso alguien solo ha sido así, mojado la cabeza, usted necesita ser bautizado, porque esa es la primera ministración al alma. Romanos 6, del 1 al 6, dice: muertos al pecado. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Amén. Entonces, ahora ya no somos esclavos del pecado, morimos al pecado. Y siempre que alguien se bautiza, yo casi siempre hago este relato, que es cuando Goliat venía a pelear contra David. David hizo que cogió y le dio un golpe en la frente a él y lo tiró al piso. Entonces, ese es lo que el bautizo hace al hombre de pecado en nuestra vida. Le da el primer golpe y entonces se cae. Cuando Goliat está caído ya, para mí es más fácil vencerlo que cuando está parado. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, pero no nos bautizamos, nuestro hombre de pecado está vivito y coleando adentro, porque está con toda su fuerza. Entonces, lo que hace falta es que nosotros vengamos a bautizarnos. ¿Por qué? Porque es la primera ministración al alma. Entonces, le da el golpe en la frente, cae. Una vez caído, ya se me es más fácil vencerlo día a día. Después usted sabe que viene David y coge la espada, que es figura de la palabra de Dios, y le corta la cabeza y lo mata. Pero es necesario la primera ministración, que es el bautizo. Amén. Mire, del versículo anterior que yo les leí, dice que cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, les dijo que ellos ya estaban bañados. Y bañados viene de una palabra que significa lowo, que es bañarse la persona entera. El bautismo es usted ya se bañó completo, usted ya salió limpio. Entonces, ahí es cuando usted dice, ya usted ya es limpio, usted ya se bañó. Y dice, no necesita más que lavarse los pies. Esa palabra viene de otro lado, porque ahí dice, Pedro dice, no, entonces no solo me laves los pies, sino las manos y báñame todo. No, ya estamos bañados. Los que ya hemos sido bautizados ya nos dimos un buen baño. Y si es que nuevamente hay cositas que nos empiezan a estorbar, es porque estamos caminando en el mundo y hace falta solo que nos enjuaguemos los pies. Amén. Vamos a empezar los aspectos de la administración y vamos a tocar solo un tema porque en 5 minutos ya se acaba la clase y vamos a continuar con esto la siguiente semana. Pero los aspectos de la administración, ya sabe que la administración es ¿para qué? Para la sanidad de su alma. Es un tratamiento, es como cuando usted va al médico y le dice que le duele, esa es la administración para su alma. Ahora hay aspectos de la administración. Uno de ellos es la consejería. Consejo, dice el diccionario, que es opinión y juicio que se da o recibe para resolver un asunto. Es como cuando las mujeres, ¿verdad? O aunque los hombres también, porque mi esposo a veces viene, flaca, ¿esta corbata con esta camisa queda bien o no? Y yo, sí, amor, oh, ok. ¿Y este con estos zapatos o no?
Y este saco, una consejería es más o menos eso, como cuando nosotras, ¿cuál? Pero a veces nosotros le preguntamos al esposo y ya sabemos qué zapato nos gusta más, ¿verdad? ¿Cuál zapato, amor, este o este? Y él le dice el que usted no quería. Ah, ok, y se va y se pone el que usted quería, ni caso le hace al consejo, pero bueno. Ese es un consejo. Le pasa porque a veces les pasa, pero ¿y para qué me preguntas si al final te vas a poner el otro? Como a él le gusta, yo tengo el pelo medio ondulado, ¿verdad? Y a él le gusta ondulado. Y yo, ay, ¿ahora qué hago con? Déjese el pelo así, sambo, decimos los ecuatorianos, colocho. Y yo, y ahí voy y me plancho. ¿Para qué le pido el consejo si a la final, verdad? Así somos, Padre, que tenga misericordia. Pero dice, es una opinión, una consejería es una opinión, un juicio que se da o recibe para resolver un asunto. Vamos a leer Proverbios 19:20. Dice ahí, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Ahora, por ejemplo, los consejos que los padres dan a los hijos, ¿verdad? ¿Cuándo un padre va a querer algo malo para los hijos? ¿Verdad? El consejo de los padres siempre va a buscar el bienestar de sus hijos. Entonces, una de las cosas es que cuando usted va a buscar consejo, quizás es para que la persona a la que usted va a pedir consejo le va a hacer ver a usted un ángulo diferente al que usted ve. Usted digamos así, si yo voy y le digo, gordo, aquí atrás del pelo, ¿me quedó bien lacio o no? Porque yo no me veo atrás, ¿verdad? Yo puedo intentar, pero yo no sé si aquí todavía está medio ondulado o no. Entonces, así es en nuestras vidas. Hay aspectos, hay lados que nosotros no vemos y que en muchos casos es necesario venir y pedir un consejo y pedir ayuda, venir y decir, mira, esto me está sucediendo, porque quizás Dios le va a dar la luz al ministro y le va a hacer ver las cosas desde otro ángulo. Amén. Entonces, dice que además cuando uno está pidiendo un consejo, dice, no está necesariamente obligado a poner en práctica lo que le aconsejan. Por decirle algo, yo sé que muchos lo hacen, pero digamos que alguien dice, mire, le aconsejaron a mi esposo, mire, para el azúcar alta, el apple cider es buenísimo. Así es que usted lo disuelve en un poco de agua y se lo bebe y eso le sienta de maravilla. Hermano, perdón, pero si a mí me aconsejan eso, ay, Señor, yo no puedo, porque el olor del vinagre es bien fuerte. Y entonces para tomarse, yo no podría. Entonces usted me da un consejo, pero no necesariamente quiere decir que yo lo voy a aplicar. Así es un consejo. O sea, viene y dice, pastor, ¿qué opina? ¿Me mudo a la casa de al lado o no? Sí, yo creo que sí, sería buena idea que te mudaras. Oh, ok, pero usted va y usted conoce que en su casa ya está bien ubicada, le cobran barata la renta. Es, pastor, decidí quedarme en mi otra. Bueno, hijita, usted sabe dónde le va mejor en su casa, ¿verdad? Así es el consejo, no es que necesariamente lo tiene que imponer. Pero dice esto también, la persona tiene que utilizar ese consejo que generalmente está basado en la palabra de Dios para tomar la mejor decisión y que ésta repercuta positivamente en su vida. Y es algo que yo le aconsejo, que cuando uno va a pedir consejo, hermano, porque el consejo no va solo a donde el ministro, ¿verdad? Un consejo va a cualquier lugar a pedir consejo, pero tengamos cuidado a dónde vamos, porque aquí dice, el consejo debería venir ligado a la palabra de Dios. O sea, el consejo debe ir de acuerdo a la palabra de Dios. Que el consejo que usted le está dando a alguien sea en favor de su vida, no en contra de, ay, vamos. Total, ¿a quién le importa solo un día? Nos vamos a bailar y nos emborrachamos. ¿Y qué? Si conoces a alguien total una sola noche y ya... ¿Qué clase de consejo es ese? ¿Verdad? Tiene que ser un consejo, y quizás alguien está con un tremendo problema y ese es el consejo que le dan, para que te olvides, mejor nos vamos por ahí y estuvo.
¿Eso va a ser de edificación a su día? No. ¿Va a arreglar algo? No. Mire, al siguiente día, si sigue el consejo de esa persona, al siguiente día vas a amanecer con el mismo problema y con una resaca que le va a hacer sentirse 10 veces peor. O sea que no va a solucionar nada. Entonces el consejo tiene que estar siempre basado en la palabra de Dios. Y ahora, cuando el consejo es a nivel de la congregación, tiene que ser con una persona delegada, ¿verdad? Porque en medio de la iglesia no quiere decir que todos somos santos, aunque todos nos miramos re guapos y bañados, cambiados, aquí no necesitamos ni que nos laven los pies porque venimos, pero bien limpios, perfumados y todo. Pero entonces no podemos venir y decir, como estamos en la iglesia, entonces yo puedo pedir consejo a cualquier persona. No, hay personas delegadas también que pueden auxiliarle. Entonces, si usted es nuevo y no sabe, pregunte qué personas están delegadas, porque incluso dentro de la iglesia puede ser que alguien le aconseje algo que no esté pegado a la palabra de Dios. Y algo que yo hablaba, conversábamos con la hermana Ninos y dice, como ministros incluso, y le doy ese como un tip a usted, es que nosotros tenemos que, cuando aconsejamos algo, dar la libertad a la persona de al final tomar la decisión. Porque resulta que a veces, ella contaba una experiencia, dice que una vez el apóstol Germán le aconsejó a un chico que él estaba con una mujer casada. La mujer casada era, creo que le triplicaba en edad al muchacho. Entonces que él fue y le aconsejó y le dijo, mira, deja a esta señora, es casada, no te conviene, es mucho mayor a ti. Entonces él le aconsejó y le sugirió, más o menos le dijo lo que le convenía al muchacho, pegado a la palabra de Dios. Bueno, el muchacho la dejó. Resulta que dice que enamoró a una de las chicas vírgenes de la iglesia, una muchacha que se había guardado, se casó y al poco tiempo de casada con ella dijo que no, que él le amaba a la señora con la que él estaba y que entonces que el apóstol, el consejo de él había arruinado su vida. Y entonces se divorció de la chica jovencita con la que se casó, volvió con la señora que le triplicaba en edad y dice que entonces ahora andaba proclamando por todo lado que el apóstol Germán le había arruinado muchos años de su vida con el consejo que le dio. Entonces, siempre que nosotros damos un consejo es como, mira, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí está la vida y aquí está la muerte. Escoge tú. Ahora, si soy yo voy a escoger la vida, ¿verdad? Pero ahí que el Señor lo deje. Amén. Ahí quedamos, hermanos, con la clase. Tenemos 10 minutos de receso. Que el Señor les bendiga. Preguntas. Dice el pastor que les quiere responder todas. ¿Preguntas? ¿No? ¿Se entendió todo? No se entendió nada, dice. Dios les bendiga, hermanos.